Muy bien, 19:05. Bienvenidos a Puntos de Vista. Yo les rogaría que no se pierdan el programa de hoy porque vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el tema de transporte público, pero es importante que sepamos cuál es el plan finalmente, a más de un año del gobierno, cuál es el plan que hay para lo que necesitamos, una revolución quizá en el sistema de transporte público, mejoría en algunos aspectos, y vamos a hablar de eso. Así que nos metemos ya en la charla, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde-noche, que tenemos muchos invitados además en piso, así que vamos a valorar el tiempo para poder escuchar la mayor cantidad de ideas en esta jornada. Está Emiliano Fernández, que es viceministro del Transporte, con nosotros. ¿Qué tal, viceministro? Gracias por venir antes que nada. No, por favor, muchas gracias por la invitación y un saludo en particular a toda la audiencia. Llegaste, perdón que te tutee, ministro, llegaste nuevito en el cargo. Ahora, después de un tiempo, ¿cómo están las cosas? No, hay un desafío muy grande, hay un pedido del presidente de la República de generar bienestar en la ciudadanía todos los días. Así que ese es el desafío del transporte público, del cual vamos a hablar de los elementos claves. Gracias por venir. Renzo Cristaldo, que es asesor jurídico, ¿está bien? Digo bien eso. Es correcto, sí, asesor del Viceministerio de Transporte. Estamos trabajando con el viceministro en la redacción, en el armado de este anteproyecto de ley y atento para cualquier aclaración que haya que hacer. Bueno, se piensa en las personas en esto, ¿verdad? Esto es la clave, ¿verdad? La gente, el usuario, esa es la clave. Nosotros estamos en una administración pública, en un gobierno, en un Estado. El foco del Estado de cualquier acción es la gente. Y en particular el foco de beneficio, el cual tiene que estar proyectado toda la reforma, es el ciudadano y su cuidado en el proceso del servicio de transporte público. Así que el foco del ciudadano, ¿qué queremos? Queremos que el ciudadano no espere mucho en las paradas y que quizás falle también con más velocidad a su lugar de destino, sea este laboral, sea este de salud, sea el destino que elija el ciudadano, porque una movilidad de esa naturaleza implica el desarrollo de la gente. La movilidad no es un juego, sino es una oportunidad para el desarrollo de cada individuo. Queremos que los ciudadanos tengan vehículos también más nuevos, más confortables, que también al final del día es seguridad. Queremos que los ciudadanos tengan vehículos 24/7, porque la vida no termina a las 11 de la noche, continúa. Y de hecho ayer estábamos participando con una iniciativa de ciudadanos de la facultad sobre vehículos 24/7. Queremos poner flota nueva también porque es necesario. Así que son varios elementos que con todo gusto estaremos conversando. Grisela Yudici también con nosotros acá de Opamba. ¿Qué tal, Grisela? ¿Cómo estás? Bienvenida antes que nada. Muchas gracias por el espacio, Diego, a los invitados, buenas noches, y a la audiencia. Bueno, queremos exactamente lo que quiere el viceministro, parece. Queremos esa reforma urgente y necesaria, así que es importante ir avanzando porque los pasajeros y pasajeras ya no pueden esperar. Ahora, yo creo que son conscientes que hay un logro importante, que ha sido que grupos de usuarios del transporte están hoy realmente en las mesas, ¿verdad? Creo que es un avance muy importante, un logro realmente. Así es, lo conversamos con el viceministro en la primera reunión de socialización de estas propuestas. Le dijimos, consideramos que es un logro porque es algo que veníamos exigiendo hace rato justamente desde que nació Opama, ¿verdad? Entonces sí es un logro también que mucho de lo que nosotros le planteamos al viceministro está entre sus propuestas, así que creo que estamos avanzando. Ahora la cuestión es cómo hacemos esta reforma. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bienvenido, César Ruiz Díaz, de parte de CETRAPAN, también presente con nosotros acá. Gracias por estar, César, muy amable. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer a la audiencia, a los presentes, y comparto plenamente lo que dice Griselda, lo que expresa el viceministro, lo que quiere la ciudadanía, lo que quiere el presidente de la República, lo que quiere Opama, lo que quiere el empresario del transporte es mejorar el sistema de transporte que actualmente hoy tenemos. Para eso estamos acá, estamos presentes para poder escuchar en qué consiste la reforma, pero en qué consiste en su esencia, porque hasta hoy no ha sido socializado. Y eso es lo que le pedimos al viceministro, que pueda socializar, que la opinión pública, que el empresario del transporte, que la ciudadanía tengan el conocimiento acabado de cómo se va a hacer, con quiénes se va a hacer y cómo se va a financiar. ¿Usted tiene miedo de ser marginados de...? No, nosotros lo que queremos es conocer el proyecto para hablar en el seno de CETRAPAN, a fin de que ahí se tome la determinación de quién quiere continuar y quién no quiere continuar, porque tampoco es una obligación continuar. Si las condiciones no están dadas, como hoy, porque no conocemos el proyecto, esa es la verdad, no conocemos ningún proyecto, conocemos las expresiones del señor viceministro, con las cuales compartimos. Hemos participado en una ocasión donde vimos una exposición
de lo que yo bauticé como un anhelo, un deseo, un propósito, pero lo que nosotros tenemos que hacer, sinceramente, es visualizar desde una perspectiva energética, económica, financiera. Una vez que tengamos, y social por supuesto, cuando tengamos eso aterrizado a esos niveles, podemos decir si vamos a hacerlo o no podemos hacerlo. ¿Qué hay que saber del nuevo plan? ¿Cuáles son los puntos más? Antes de entrar en detalle así, a grandes rasgos, por lo menos se pueden contarnos cuáles son los puntos que son revolucionarios de lo que quieren presentar, porque necesitan una ley además, ¿verdad? Sí, lo que venimos diciendo con mucha frecuencia es que el sistema de transporte público tal cual hoy funciona, ya está perimido el modelo. El mismo modelo es una especie de trampa del propio modelo. Y trampa para los usuarios, trampa para los transportistas, trampa para el financiamiento del Estado, es una trampa a todos los niveles. Nadie está contento. Nadie está contento y el modelo funciona mal. Y eso está visto, por eso también la decadencia de este modelo, cuando hay países donde tienen un ascenso en sus niveles de confort del ciudadano en transporte público. ¿Por qué otros países están llegando a la calidad y al bienestar de los ciudadanos en la travesía del transporte público? ¿Por qué nosotros no? Hay que mirarse, el ombligo está acá cerca, pero hay que mirar más allá. Entonces, lo que vemos nosotros es que se puede tener un buen sistema de transporte público. Eso no es una utopía, no es un anhelo, es una realidad en el otro lado del vecindario, acá cerquita en países de la región. Podemos tener. Entonces, lo que decimos nosotros es, el sistema está mal diseñado, hay cosas que hay que cambiar, proponemos por eso una reforma. Para tener una reforma en marcha que va a ser gradual, que tiene muchos elementos financieros, de contrato, de travesía, social, de participación ciudadana, de competencia entre empresarios, para poner en marcha eso necesitamos un cuerpo legal robusto. El cuerpo legal que hoy existe, la ley 1590, ya no alcanza para estas cosas que queremos hacer. Y lo que queremos hacer tiene que ver con bienestar ciudadano, tiene que ver con el ejercicio obligatorio de la política pública de ofrecer un bienestar ciudadano, y también es un proyecto que implica la participación en una gran alianza público-privada con el sector privado, pero de una manera distinta, de una manera mejor observada, monitoreada. Estamos conscientes de que la implementación tiene que ser gradual. La otra cuestión es que se van a respetar los contratos. Los contratos firmados con las empresas se van a respetar hasta su culminación. Y luego se van a ir diseñando nuevas unidades funcionales, que es el término que se le puso en la ley, que es un conjunto de rutas que va a ser operado por una empresa y en la que los empresarios que están prestando servicio en ese lugar van a poder integrarse a esa nueva metodología con algunas modalidades que se le van a plantear. Puede ser readecuando sus itinerarios o integrándose al nuevo servicio. O sea, el gobierno sacaría algunas rutas a concesionar. Sí. Puede ser así el sistema. Sí. Y se pueden presentar las empresas actuales o nuevas empresas. Exacto. Va a haber un proceso competitivo, eso también es importante. Todo el proceso del servicio de transporte público a partir de la reforma tiene que ser un proceso competitivo. Las empresas que quieren proveer flota al sistema, porque vamos a tener empresas que van a proveer flota. ¿Quién va a comprar los buses? Es un concepto muy importante que trataré de explicar en 30 segundos. Porque yo entendí que el gobierno va a comprar. Ahí es la ley contempla la posibilidad de que el gobierno compre o que provea al privado. Y quiero explicar eso porque eso es muy relevante. Lo que tenemos es un sistema de transporte público que necesita una flota que opere. ¿Cómo se incorpora flota? Esto pasa también en todos los países y en la ley a esta alternativa. El Estado puede decir, yo me voy y licito 1000 buses. Sí. Y como tengo la propiedad de los buses, yo soy el proveedor del flota al sistema. ¿Y qué hago? Alquilo esta flota a operadores que van a competir para manejar. Ellos explotan el y servicio. explotan con un control y performance de calidad, KPI y un montón de elementos, ¿verdad? ¿Y dónde sale la plata? Pero quiero todavía avanzar. Esa es una figura, el Estado puede comprar también. Pero también el Estado puede hacer lo que hace en otros países, licita la provisión de flota al sector privado. Entonces, ¿qué hace el sector privado? El sector privado se va y consigue la flota y pone a disposición del sistema de transporte y el Estado paga tipo un renta. Pero el empresario ya no compra más su bus. Entonces, lo que queremos hacer es un cambio en el modelo. Es un cambio muy potente del modelo, pero lo hacemos por muchas razones. Yo escuché a César. Lo que hacemos nosotros es romper las formas del negocio del sistema de transporte público de tal manera a que se profesionalicen cada uno de los sectores. Porque a veces los operadores no tienen la suficiente espalda para tener esas grandes sumas de dinero para renovar flota, para mantener o comprar nueva flota. No todos los empresarios tienen esa capacidad. Ese es un negocio netamente de inversión financiero donde hay grandes capitales que pueden comprar grandes flotas y disponibilizar. Hay un modelo así similar, perdón que te interrumpa, funciona en Chile, funciona en Colombia, está llevándose a Costa Rica,
en Guatemala tenemos, en Lima, en todos los países, porque este modelo de separación de activos se llama. La separación de activos propicia la especialización de los empresarios, disminuye los riesgos de grandes financiamientos al disociar la propiedad del bus de la operativa, y también da alternativa al operador, el ser un operador profesional y no tengas que siempre tener miles de millones de dólares para comprar flota. A lo que van a hacer. Entonces, Esa licitación, viceministro. La licitación. Esa licitación es lo que van a hacer. Pero es la manera en que el mundo está resolviendo el sistema de renovación de flota, de ampliación de flota, sin comprometer mucho, porque el sistema está estructurado para que sea eficiente financieramente. De entrada, Griselda, sentí que va a haber una mejoría con esto nomás ya. Porque no hablamos del pasajero todavía. Claro. Yo creo que todo lo que presentaron desde el Viceministerio de Transporte en su propuesta, porque coincido ahí, nosotros necesitamos ver cómo va a quedar el anteproyecto, pero en todas las propuestas, es más, son muchas de las que nosotros vinimos conversando con el viceministro desde que él asumió en sucesivas reuniones. Va a mejorar. Me gustan nuevamente las expresiones. Lo veo como un gran visionario y ojalá se pueda cumplir, ¿por qué no? Para el bienestar de la sociedad, del pueblo paraguayo, que se merece. Se merece, sinceramente, porque hay una obligación que se tiene, que es dignificar el viajar cotidiano de la gente. Pero sí me llama poderosamente la atención de que en un principio hablamos de que el gobierno compraría. Hoy se está analizando la posibilidad de licitar en el exterior los buses y darle a un privado. Entonces, ante ese nivel, ese mar de incertidumbre, nosotros tenemos muchos desafíos que superar todavía. Por ejemplo, como no sabemos cuál va a ser la temática, el empresario del transporte hoy tiene un alto CAPEX. ¿Por qué? Porque no sabe todavía cuál va a ser el nivel total de su inversión. Tiene un OPEX oprimido, porque desconoce totalmente los costos de operación ante un nuevo sistema, esquema o reforma, como se quiera llamar, porque no conocemos la reforma. Y ante esas dos situaciones, tenemos un branding no desarrollado, que es la imagen que nosotros proyectamos a la gente. Necesitamos nosotros cerrar el circuito, conocer el proyecto, porque es muy lindo decir, te voy a dar servicio de transporte 24/7. Pero la pregunta, señores, es ¿quién lo paga? En el mundo privado no existe cena gratis. Entonces, el empresario del transporte compra una unidad, no tendría ningún problema en ofertar el servicio 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Pero ¿quién se hace cargo de los costos de operación? Ese es el punto que nunca hemos encontrado un punto de equilibrio, motivo por el cual a las 11 de la noche el servicio se acaba. ¿Por qué se acaba? Porque el contrato dice que a las 11 se acaba por las condiciones de remuneración que existen. Entonces, hablamos, por ejemplo, de que ¿de dónde va a salir el dinero?, dijiste. Nosotros tenemos información de que la AFD estaba preparando un proyecto o un producto crédito que estimamos eso estaría culminado de aquí a un año más o menos, de acuerdo a uno de los integrantes que está colaborando, que es del exterior, y que los niveles de crédito para la electromovilidad serían de entre 15 a 20 años. Hoy los permisos de las empresas de transporte son de 7 años. Se prevé, según expresiones del señor viceministro, que la nueva licitación sería de 7,5 años. Y si mi crédito es de 15 años, ¿cómo lo voy a sacar? Para la operación. Pero para la provisión de flota es más largo porque hay que amortizar grandes capitales. Por eso, esas justamente son las innovaciones. Y es justamente lo que necesitamos saber, la esencia, el núcleo del proyecto, y no estar explicando cosas que son, como yo las bauticé, el sonido agradable al oído. Vamos a los pormenores, entendamos la sociedad, los pormenores, que entienda el empresario del transporte, que libere el señor presidente de la República el permiso para el viceministro para que pueda él socializar ya ese proyecto y rememos todos juntos. Pero nunca un proyecto de esta naturaleza, de esta envergadura, puede tener el éxito deseado bajo lo que yo siempre bautizo las buenas prácticas regulatorias. ¿Le da incertidumbre a ustedes? Y hay incertidumbre, no podés pues, vos tener la certeza de algo que no conoces. Yo, por ejemplo... Eso es respetar los contratos, dijo el viceministro, perdón. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, otra cosa es lo que está escrito. Bueno, creo que estamos en el mismo lugar porque los pasajeros vivimos todos los días la incertidumbre de si va a venir o no nuestro colectivo. Claro. Y ahora ustedes están en la misma incertidumbre y sobrevivimos. Primer punto, me parece que
Es importante que los empresarios hoy se sinceren y, como dice el señor César Ruiz Díaz, decidan de una vez por todas si este es el negocio en el que quieren invertir o se quieren dedicar a otra cosa. Por lo que esa incertidumbre en la que ellos viven nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos un pésimo servicio. Es evidente que la mayoría de los empresarios que hoy están operando no tienen ningún interés en invertir en un buen servicio. Entonces, que se dediquen a otra cosa. Porque nosotros no podemos seguir sufriendo lo que estamos viendo acá en imágenes detrás de nosotros. No podemos seguir sufriendo. Hablan de incertidumbre en el tema financiero. Nosotros no vemos ninguna inversión, pero desde hace años. Los colectivos se caen. Hace una semana yo me subí justamente a un 49 que estamos viendo ahí en pantalla, donde el piso estaba roto. O sea, y con mi hija viajo. O sea, el riesgo que es eso. ¿Dónde está la inversión de estos empresarios del sector privado? ¿Dónde está? Los colectivos se caen a pedazos. Más vale que necesitamos que se compre. Y sí, yo estoy de acuerdo en que alguien paga. Y en el sistema de transporte pagamos una parte los pasajeros y pasajeras y la otra parte paga el Estado. ¿Y por qué paga el Estado? Porque la movilidad es necesaria, como usted mismo dijo y como dijo el viceministro, para el desarrollo económico, para la educación, para que la gente acceda a salud, a diferentes derechos. Es más, es necesario para incluso descomprimir el tráfico, porque por el pésimo servicio que hoy tenemos, el tráfico es insufrible. La gente apenas puede endeudarse por una moto o por un chilere y lo hace, porque es imposible que tu vida dependa del transporte público. Ayer teníamos que coincidir con el viceministro en una reunión y me pregunta él por qué no llegué. Y no llegué por el tráfico, no llegué por el colectivo, porque era en San Lorenzo y yo vivo acá en Barrio Obrero. Obviamente no llegué. Entonces, esto es insostenible. A mí me parece genial que los empresarios de una vez, los que están ahora operando, definan qué es lo que quieren. Y sí, nada es gratis, paga el Estado. Y por eso para nosotros es tan importante hacer la reforma, tan importante que el servicio de transporte sea más eficiente, porque hay mucho dinero público actualmente y si se hace la reforma, mucho más. Pero eso no es el problema. El problema es que no se refleja en el servicio. Hoy ya el Estado invierte mucho dinero y no vemos. Entonces necesitamos una reforma, necesitamos que se vaya cambiando esto y bueno, que los empresarios empiecen a cumplir la mínima exigencia. Él hablaba de las 11 de la noche. Los colectivos no circulan hasta las 11 de la noche. Eso es mentira. Ayer estuvo el viceministro con los universitarios. ¿Por qué? Porque ellos se organizan y presentan un plan para tener buses a la noche. Porque los colectivos dejan de circular la mayoría a las 8 a las 9. Los universitarios y los trabajadores del sector nocturno no tienen movilidad de transporte público. Tienen que hacer moto, tienen que dormir en su trabajo, tienen que pagar bol y eso afecta a la educación y el trabajo. Acá la Facultad de Filosofía es un drama de periodismo más. Sin duda hay que tomar la decisión de hacer los cambios. No resiste más, eso es lo que decimos. Yo entiendo lo que decía César y yo quiero puntualizar sobre eso. Nosotros tenemos una estrategia de construcción de una ley muy importante. Y no es que la hacemos, repartimos papel acá, toma esta versión, esta se borra, vos no viste la versión. Nosotros tenemos una estrategia que yo siempre la digo, a todo el mundo lo digo eso. Construimos al interior del Ejecutivo con varias instituciones del Estado, con expertos internacionales no teóricos, que trabajaron en los ministerios que reformaron su sistema, que hoy tienen buena puntuación del ciudadano. Trabajamos con muchas disciplinas al interior y generamos los elementos clave de una ley que estamos presentando y socializando esos elementos clave. Quizás no tenemos el borrador de una ley que todavía estamos construyendo, porque ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos socializando los aspectos para ver la impresión de la gente, recoger sus opiniones y finalmente tener un documento sólido, y ese documento vamos a entregar, pero ya ese documento es la ley. Claro, es la ley, pero ya estamos pero socializando. Una ley que, digamos, refunda todo, digamos, ¿o no? Y tiene más de 100 artículos en el borrador que estamos manejando. Sí. Porque hay una ley importante que hay que hacer, donde se habla de la rectoría. El sector transporte es un sector en el que tiene instituciones que se solapan en el otorgamiento de permisos, en la fiscalización, en las inspecciones técnicas, están todos solapados. También va a abarcar la cuestión del financiamiento, va a abarcar la cuestión de la transición, va a abarcar el modelo, la concesión, cómo se va a hacer la concesión, las licitaciones, los plazos, o sea, es muchísimo. ¿Hay algún país cercano en la región más o menos como ejemplo para que la gente sepa más o menos a qué se aspira?
Chile, Colombia, Uruguay también manejan bien su sistema de transporte. Chile, quiero darte un ejemplo de Chile. Chile tiene una encuesta permanente del 1 al 7, ellos le dan la graduación. El ciudadano casi está llegando al 7, votando por su sistema de transporte público. ¿Y qué hace Tiene Chile? metro. Tiene metro, pero también es buses. Hay Santiago. cantidad de buses. Entonces, el sistema de transporte público está bien visto por los ciudadanos. Entonces, uno se va a aprender cómo funciona aquí. Nos vamos a Colombia, cómo funciona aquí. Y también experiencias de otros países. Hablamos también con la gente de Uruguay. Podemos irnos a Europa y tenemos expertos que tienen su maestría en transporte en España, que nos dicen que también estudiaron en Londres. Pero nos vamos acá a la región. ¿Cómo sucede para tener más idiosincrasia latinoamericana? Y lo que hicimos es, todas estas buenas prácticas lo redactamos de cero. Uno de los redactores de la ley está presente acá. Lo redactamos de cero porque no es un enlatado el que trajimos, porque vimos también elementos de nuestra idiosincrasia. Y una innovación que tenemos respecto de otras leyes, para darte un ejemplo nomás, tiene que ver con el foro de participación ciudadana. En las otras leyes no está ese concepto. Nosotros lo incorporamos con mucha fuerza porque nosotros entendemos, y muy claro lo tenemos, una política de gobierno se convierte en Estado solamente gracias a la ciudadanía. Yo me voy a cambiar. Una política, ¿cómo dijiste? De gobierno se convierte en un Estado solamente con la ciudadanía. Yo voy a empezar una reforma y voy a irme haciendo cosas. Termino mi periodo, ya no voy a ser viceministro y va a venir otro. Y para que el otro no cambie, tiene que haber un contralor llamado ciudadano que sepa lo que se hizo, que tenga voz y que esté bien ilustrado en una reforma que tiene un asiento controlando que se hagan las cosas como se decidieron, no que se cambie cada rato. Tenemos que hacer una pausa, un segundito le voy a pedir porque es muy interesante. Yo honestamente lo que había leído hasta ahora me parecía poco, ¿verdad? Como cambio del sistema de transporte, porque había escuchado que es carril único y algunos otros cambios, pero estamos aprendiendo ahora que hay realmente cambios muy importantes en esto, veremos si ocurre o no. Pero hacemos una pausa. Muy bien, seguimos nosotros acá. Creo que ya tenemos que anunciar la segunda parte de esta charla porque nos quedan poco tiempo, realmente pocos minutos, así que les quiero dar paso, por favor. ¿Qué es lo más importante, César, para vos de todo esto? Lo más urgente para vos para mejorar el sistema del transporte. Lo más urgente para renovar es conocer a profundidad el plan de la reforma de transporte, conocer a profundidad las condiciones de la inversión para poder un empresario calcular los niveles del retorno de su inversión, de la remuneración de su capital, tener por lo menos visualizado cuál va a ser la cantidad de años en materia de permisos para poder saber qué nivel de inversión va a ser y por sobre todas las cosas, hoy entender que en este proceso de transición, porque este proyecto habla de 4 años, vamos a tener 4 años de transición. En 4 años, señores, 492 buses van a salir del sistema Sedán de baja. ¿Qué hacemos con esos buses? Entonces, es también un concepto que dejo en poder del abogado Renzo, porque lo tienen que analizar. No podemos nosotros el día de mañana, a los 4 años, decir salieron 492 buses y no previmos. Hay que visualizar eso. Entonces, esos son los pormenores que tenemos que desarrollar. O sea, no estamos en contra de la reforma, no estamos en contra de una participación ciudadana que nos parece extremadamente útil porque ven cosas que a lo mejor nosotros no vemos, pero necesitamos todos juntos construir este proceso. Yo sostengo que ningún proceso que se haga entre 4 paredes y que no tenga la participación activa y efectiva de todos los sectores involucrados tiende al fracaso. Cito Lanceta, cito Coica, cito Metrobús, cito Citibús, cito Tren de Cercanías. Que no suceda lo mismo con nuestro plan, trabajemos todos. Griselda. Sí, muy de acuerdo, que no volvamos a tener un Metrobús, que no volvamos a tener un tren de cercanías, que no volvamos a tener el clavo que tuvo el BNF con la compra de los buses en los 2000, que no nos pase. Ahora todos queremos esta reforma. A mí me parece importante entender cuando hablamos de plazos, que es algo que hablamos también con los viceministros, hablan de 4 años. Bueno, la ciudadanía no puede esperar 4 años en esta situación. Tenemos que ir viendo cambios y nosotros hemos hablado ya de cuestiones básicas. La renovación de la flota es básico, pues los buses no se caen, se quedan a mitad del camino, se incendian, pierden el freno. Eso tiene que ver con la inspección técnica vehicular. Yo me pregunto cómo pasan la inspección técnica vehicular de estos buses. Segundo, la frecuencia. No podemos seguir esperando horas y horas y horas. Eso afecta completamente nuestra vida. Llega tarde a la escuela, llega tarde a tu trabajo. O sea, no podés salir de noche, no podés irte a la universidad, un montón de problemas. Tenemos que ir atendiendo los problemas urgentes mientras trabajamos la reforma, de verdad. Y ahí hay una pregunta crucial que ya lo hicimos y yo lo vuelvo a repetir.
el presupuesto. Nosotros sabemos que el Estado, o sea, que las autoridades te pueden prometer muchas cosas, pero si no está reflejado en el presupuesto, no se va a hacer. Así nomás, no se va a hacer. Entonces, ayer yo le escuchaba al ministro de Economía en el Congreso decir, no hay nada presupuestado porque no tengo nada concreto, dijo él. Bueno, eso a mí me preocupa. Yo creo en las propuestas del viceministro de Transporte, quiero creer, porque me interesa que funcione, pero empecemos a hacer las cosas bien, en serio. Si esto no se refleja en presupuesto, no se refleja, ellos hablan de dinero de Itaipú, bueno, ¿cómo se va a usar ese dinero de Itaipú? ¿Qué licitación? ¿Qué plan operativo? ¿Quiénes van a ser los técnicos? Entonces, o si no, eso no va a pasar y eso tenemos que ser conscientes. Sí, perdón. Los planes urgentes, aparte del plan grande, las medidas de urgencia, ¿cuáles son? El presupuesto ya que es importante responder, pero sí, los planes de más corto plazo tienen que ver con estos buses nuevos que vamos a poner eléctricos, con el carril que ya estamos diseñados. Son 30 buses eléctricos, perdón, con el gobierno de Taiwán. Es el carril exclusivo, el segundo que queremos hacer en Eusebio Ayala, hasta desde la facultad hasta el mercado, ¿verdad? Queremos poner 250 paradas nuevas también. Queremos implementar transporte nocturno. Esos son de más corto plazo, que ya estamos en el diseño de eso y en una estrategia de implementación. ¿Y la plata? De la plata, para las paradas tenemos presupuesto hoy establecido en el presupuesto de este año, ¿verdad? Para responder eso. No son megas inversiones, son inversiones más moderadas, son importantes pero más moderadas. Para el carril único también, con el viceministerio de Obra, en su presupuesto de vialidad tenemos el trabajo que vamos a hacer. Los buses de Taiwán vienen como una cooperación con el gobierno de Taiwán. Las estaciones de carga para estos buses ya estamos diseñando, estamos trabajando con Itaipú, que va a financiar estas dos primeras estaciones de carga, ¿va? Aparte que van. Y entonces, estas de corto plazo están estructuradas. Lo que decía Griselda, y yo quiero decir algo importante. Nosotros no estamos haciendo un proyecto a lo loco, rápido, enviemos un montón, lo hacemos sesudamente, nos tomamos el tiempo de construcción interna de un proyecto de los elementos clave. Vimos, trabajamos en el exterior, vimos experiencia, hablamos con los ministros de transporte de otros países, con los viceministros, con inversionistas exteriores, hablamos y creamos. Ahora estamos socializando los elementos clave, nos tomamos el tiempo, escuchamos a la gente. Mañana vamos a ir a Cetrapan, ya tuvimos una reunión con ellos, con todos, tuvimos con la sociedad civil, seguimos hablando. Vamos a hablar el tiempo que corresponda para nutrir lo que va a ser el documento. Una vez que tengamos ese documento nutrido, sin duda el documento en sí va a estar en manos de todos. Y ahí vamos a volver a discutir. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero enganchar con el presupuesto. Todavía estamos construyendo la reforma. Muy mal haría yo, hace 2 meses, enviar un número al Congreso y decir, poneme 200.000 millones por si acaso. Porque eso va a ser una irresponsabilidad para el legislativo que estaba trabajando un anteproyecto y sacar espacios para otras inversiones cuando todavía estoy construyendo eso. Y de hecho, no voy a decirle al Congreso, dame 200.000 millones, porque yo voy a implementar gradualmente. Y a medida que vayamos en esta construcción, vamos a irnos afinando el lápiz. ¿Qué significa al final el lápiz? Ley, decreto, resoluciones, los modelos licitatorios, ese es afinar el lápiz. Hasta tener el número exacto y compartido. Tiene que ser una construcción muy responsable. No, y yo creo que sería una irresponsabilidad. No jugar con la gente. No podemos enviar un número hacia lo loco al Congreso. Entonces yo creo que eso es lo que hoy reflejó el ministro de Economía. Tenemos el presupuesto de lo que va a ser el año que viene, para este año, para pagar los subsidios. Pero cuando tengamos afinado el lápiz, hagamos toda esta estrategia, vamos a hacerlo sesuda, responsablemente, paso por paso, nada alocado. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque creemos que por fin vamos a hacer que se implemente la reforma necesaria. Te tomamos la palabra. Va a haber audiencia pública de esto, ¿verdad? Vamos a hablar en... Bueno, ahora está la ronda de recolectar con esta socialización de conceptos. Hacemos los ajustes, presentamos los borradores finales y luego si el Congreso tiene sus propios plazos. ¿Para cuándo el proyecto de ley como máximo? ¿Para cuándo? Nosotros no... Octubre. Si yo te diría la socialización con la sociedad civil, vamos a hacerlo en 3 días porque la gente ya quiere. Ni responsable voy a ser. Tengo que tomarme el tiempo de conversar 2 o 3 veces con los gremios, 2 o 3 veces con Opama y así con todos los otros jugadores con quien vamos a conversar. Ahora, te voy a poner un número. Nosotros nos pusimos como estrategia unos 20 días de socialización. ¿Te subiste en colectivo como nos prometiste acá cuando? No, claro que uso. No uso con la frecuencia de todos los días como usa ella, y eso es franco. Pero me subo, ¿y sabes por qué me subo? Antes me subía también porque me iba, pero hoy me subo por la obligación. Yo estoy como viceministro de transporte, me tengo que subir a un bus
que me lleve a mi trabajo y a otro bus que se va a otro lugar que no tenga nada que ver con mi vida cotidiana. Para ver cómo el tema. Para ver cómo el tema. Gracias a ¿Puedo todos. hacer una Sí, última sí, sugerencia? cortitito. Por favor, en la ley metan todo lo del, los pasajes especiales de estudiantes, de personas con discapacidad, de adultos mayores, lo del billetaje. Porque ¿sabe cuál es el problema ahora? Que uno se contrapone, uno tiene que actualizar, es inaplicable. Gracias a todos, se nos acabó el tiempo. Ese es el tema también. Esto va a continuar, gracias a todos, muy amables realmente, valoramos mucho la charla. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.